Gracias por seguirnos en Edición Central. Hoy en Enclave Mediática vamos hasta Reino Unido. El primer ministro Keir Starmer atraviesa el momento más crítico de su gestión luego de cumplirse año y medio de su llegada al poder. Y es que una serie de revelaciones vinculadas al caso de Jeffrey Epstein han desatado una tormenta política en Londres, cuestionando incluso su capacidad de liderazgo. Pero vamos a ver detalles en el siguiente material. El escándalo generado por los archivos Epstein ha escalado rápidamente, provocando una crisis política en Reino Unido. Esto se traduce en la reciente renuncia de Morgan McSweeney, jefe de gabinete y del director de comunicaciones de Downing Street, mientras el gobierno laborista enfrenta un desplome en las encuestas y un reciente rechazo ciudadano. El conflicto se centra en el polémico nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos en 2024, por decisión de McSweeney, a pesar de que los nexos de Mandelson con Epstein eran de dominio público y con la reciente desclasificación de millones de documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, salieron a la luz nuevos detalles sobre la profundidad en su relación y el Congreso ha presionado directamente para exigir transparencia, mientras el gabinete de Starmer intenta mantenerse estable. La información que ha surgido desde su nombramiento ha dejado claro que Peter mintió al primer ministro sobre el estado de su relación con Jeffrey Epstein. Si el primer ministro hubiera sabido entonces, en el momento del nombramiento, lo que todos sabemos ahora con el privilegio de la retrospectiva, no lo habría nombrado en primer lugar. Pero el Parlamento británico cuesta directamente ese argumento. Y sobre esa base, ¿puede el primer ministro explicar por qué fue correcto que Morgan McSweeney dimitiera, pero no lo fue que lo hiciera el primer ministro? Morgan McSweeney pudo haber dado el consejo, pero fue el primer ministro quien tomó la decisión de nombrar al mejor amigo del pedófilo más notorio del mundo como embajador de Su Majestad en Washington. Mandelson habría compartido información gubernamental sensible y con potencial para influir en los mercados con Epstein en 2009, época en la que se serviría en el gabinete de Gordon Brown, irónicamente, también involucrado en el escándalo de Epstein. Ante la gravedad de los hechos, el primer ministro Keir Starmer compareció ante el Parlamento el pasado 5 de febrero para ofrecer disculpas públicas a la nación y a las víctimas del tráfico sexual. El premier alegó que, aunque no conocía la amistad entre ambos, no sospechaba el alcance real de sus vínculos. No obstante, se le acusa de una falta de criterio alarmante al haber otorgado un cargo diplomático de tan alto nivel a una figura con tales antecedentes. Mientras diversos legisladores cuestionan su idoneidad para seguir encabezando la banca laborista, se multiplican las exigencias de renuncia inmediata por su responsabilidad política en el caso. El gobierno ahora intenta sobrevivir a una de las mayores crisis de confianza en la historia reciente de la política británica. Así las cosas, vamos a ver los medios de comunicación y sus titulares. Empiezo con Radio del Sur. Dice: archivos de Epstein tumban al jefe de gabinete de Keir Starmer. El medio afirma que justo después de la publicación de los polémicos archivos Epstein, Peter Mandelson, mencionado en esos archivos, dimitía como miembro del Partido Laborista para no avergonzar más a su partido. Sin embargo, en medio de las presiones del Congreso, el jefe de gabinete del primer ministro británico, Morgan McSweeney, también dimitía el domingo tras haber sido señalado por varios miembros del Parlamento como la persona que le otorgó un nombramiento al polémico Peter Mandelson como embajador de Reino Unido en Estados Unidos, quien ya hemos visto era muy cercano a Jeffrey Epstein. El titular del Mundo, por su parte, dice que Keir Starmer en la cuerda floja por el caso Epstein. Este portal irónicamente comparte que los escándalos de los archivos no ha provocado ni una sola dimisión en el gobierno de los Estados Unidos, pero sí en Reino Unido, y que ha puesto al gabinete del primer ministro Keir Starmer en vilo. Aunque el primer ministro no es mencionado en los documentos, miembros de su gabinete sí, y por lo que obviamente esta importante situación ha hecho que diputados, que el arco político exija su dimisión por haber nombrado a un embajador que estaba salpicado en ese escándalo. Y por último, El Tiempo dice: caso Epstein sacude el gobierno británico de Keir Starmer. ¿Quiénes son los salpicados? ¿Quiénes han dimitido? ¿Y quién afirmó que no dejará su cargo? Y explican aquí el panorama de Peter Mandelson. En estos archivos se encuentran intercambios de correos electrónicos entre Epstein y Mandelson que revelan esa gran amistad, pero también transacciones financieras,
fotos privadas, evidencia de que el británico compartió en su momento información confidencial con el financiero estadounidense hace casi 2 décadas. Si bien no se le acusaba de delitos sexuales, la última entrega de archivos también incluye una foto de un hombre que parece ser Mandelson de pie, en ropa interior, junto con una mujer cuyo rostro ha sido ocultado. Algo que le está, por supuesto, pasando factura a Keir Starmer, que tiene los dedos de todos los políticos británicos de su partido, como del resto, precisamente por haber nombrado a este señor como embajador de Su Majestad ante la Casa Blanca.